Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias de telenovelas turcas y todo lo que pasa de True S de las CEU, maras de sus series favoritas. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de un tema que estuvo incendiando las redes sociales y que, honestamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la supuesta, la rumoreada, la posible la bomba, crisis entre Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir. Su copyright. Todos estamos pensando lo mismo. CEU Superíndice 3 no es posible que la pareja dorada de Yali Kapkini, Seyran y Ferit en la ficción Superíndice 3N, tu copyright pasando por un momento difícil en la vida real. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada publicación Superíndice 3N sospechosa en redes sociales para intentar descifrar qué copyright pasando realmente entre estos dos. Antes de que sigamos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, desde análisis de episodios, entrevistas a actores, chismes jugosos y todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Bueno, empecemos con el salseo. Como saben, Afra y Mert se conocieron en el set de Yali Kapkini, y casi de inmediato, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Empezaron a surgir rumores de un romance, fotos paparazzi de sus salidas juntos, comentarios de fuentes cercanas, todo apuntaba a que Seyran y Ferit habían traspasado la pantalla y se habían enamorado en la vida real. Y efectivamente después copyright de meses de especulación Superíndice 3N, confirmaron su relación Superíndice 3N. La fanaticada enloqueció Superíndice 3. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, la encarnación Superíndice 3N del amor verdadero. Sus fotos juntos eran pura miel, sus entrevistas destilaban complicidad y todos pensábamos que esta relación Superíndice 3N iba a durar para siempre. Pero, aquí viene el giro inesperado. En las últimas semanas, los rumores de crisis han empezado a tomar fuerza. Y no son rumores cualquiera. Estamos hablando de indicios sutiles, pero que si los analizamos con lupa, pueden indicar que algo no anda bien entre Afra y Mert. El primer indicio y uno de los más comentados, es la falta de interacción Superíndice 3N en redes sociales. Antes Afra y Mert se daban me gusta mutuamente en todas las publicaciones, comentaban sus fotos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos, eran la pareja perfecta en Instagram. Pero de repente esa interacción Superíndice 3N disminuye Superíndice 3 drásticamente. Ya no vemos los comentarios de Afra en las fotos de Mert, ni viceversa. Y eso en el mundo de las redes sociales, es una seu más menos al de alarma. Otro factor que ha alimentado los rumores es la actitud de ambos en eventos públicos. En las últimas alfombras rojas y estrenos a los que han asistido, se les ha visto distantes, poco comunicativos y sin la chispa que los caracterizaba. Incluso en algunas ocasiones, han evitado posar juntos para las fotos. Esto ha provocado que muchos fans se pregunten si realmente siguen juntos o si intentando mantener las apariencias por el bien de la serie. Pero, ojo, que aquí no terminan las especulaciones. También copyright han surgido rumores de infidelidades. Lo que escuchando. Algunos medios turcos han publicado noticias no confirmadas sobre supuestas salidas nocturnas de Mert con otras mujeres, mientras que también copyright se ha rumoreado que Afra ha estado pasando mucho tiempo con un antiguo amigo, lo que ha desatado los celos de Mert. Por supuesto, hay que tomar estos rumores con pinzas. No hay ninguna prueba concreta de que haya habido infidelidades. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y la verdad es que hay demasiados indicios que apuntan a que la relación Superíndice 3N entre Afra y Mert no pasando por su mejor momento. Ahora bien, analicemos un poco a fondo la situación Superíndice 3N. ¿Qué copyright podrá estar causando esta supuesta crisis? Hay varias teorías que han estado circulando en redes sociales. Una de ellas es la presión Superíndice 3N medio tica. Como les deco a Afra y Mert se convirtieron en la pareja del momento de la noche a la más menos sana. Todo el mundo hablaba de ellos, los paparazzis los seguían a todas partes, los fans estaban constantemente pendientes de sus movimientos.
Es posible que tanta atención superíndice 3n haya sido demasiado para ellos y haya afectado su relación superíndice 3n. Otra teoría es la incompatibilidad de agendas. Ambos estuvieron trabajando a un ritmo copyrightico en Yali Kapkini, lo que les deja poco tiempo libre para pasar juntos y cultivar su relación superíndice 3n. Además, ambos tienen otros proyectos en marcha, lo que hace que sea es difícil encontrar tiempo para el amor. También copyright en existe la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no son el uno para el otro. A veces las relaciones empiezan con mucha pasión superíndice 3n y luego se van apagando con el tiempo. Es posible que Afra y Mert se hayan dado cuenta de que tienen diferentes metas en la vida o que simplemente no son compatibles a largo plazo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor infundado. Quizá Afra y Mert siguen tan enamorados como siempre, pero simplemente siendo discretos con su relación superíndice 3n. Quizá cansados de la presión superíndice 3n medio tica y han decidido mantener su vida privada alejada del ojo público. Lo cierto es que solo Afra y Mert saben lo que realmente pasando entre ellos. Nosotros como espectadores y fans, solo podemos especular y analizar los indicios que tenemos a nuestro alcance. Pero independientemente de lo que es tu copyright pasando en su vida personal, lo que es innegable es que Afra y Mert son dos actores talentosísimos y que su química en Yali Kapkini es inigualable. La serie no será lo mismo sin ellos, y esperemos que puedan superar cualquier problema que es tu copyright enfrentando y seguir brindando momentos inolvidables en la pantalla. Ahora pasemos a analizar el impacto que esta supuesta crisis podrá tener en la serie. Como saben, Yali Kapkini es una de las telenovelas turcas exitosas del momento. Gran parte de su condiéresis copyright cito se debe a la química entre Afra y Mert, que ha logrado cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Si la crisis entre ellos es real, podrá afectar negativamente la serie. Podrá haber una tensión superíndice 3n en el set de grabación superíndice 3n, lo que se traducirá en una disminución superíndice 3n de la química en pantalla. Además, si la relación superíndice 3n termina de forma definitiva, podrá ser difícil para ambos seguir trabajando juntos y mantener la profesionalidad. Sin embargo, también copyright existe la posibilidad de que la crisis no afecte la serie en absoluto. Afra y Mert son profesionales y podrán ser capaces de separar su vida personal de su trabajo. Incluso podrán utilizar la tensión superíndice 3n en su relación superíndice 3n como motivación superíndice 3n para dar a ese realismo a sus personajes. En cualquier caso, estaremos muy atentos a lo que suceda en las superíndice 3 semanas. Seguiremos de cerca las redes sociales de Afra y Mert, analizaremos sus apariciones públicas y les traeremos todas las novedades sobre este culebro superíndice 3n que nos tiene a todos en vilo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de los rumores de crisis entre Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir, la pareja protagonista de Yali Kapkini. Hemos analizado los indicios que han alimentado estos rumores, como la falta de interacción superíndice 3n en redes sociales y la actitud distante en eventos públicos. También copyright hemos hablado de las posibles causas de la crisis, como la presión superíndice 3n medio tica, la incompatibilidad de agendas y la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no son el uno para el otro. Y por último hemos analizado el impacto que esta supuesta crisis podrá tener en la serie. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que toda esta información superíndice 3n se basa en rumores y especulaciones, y que solo Afra y Mert saben la verdad sobre su relación superíndice 3n. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mí para mantenerse al día con las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que realmente hay una crisis entre Afra y Mert? ¿Q copyright creen que esto causando esta crisis? ¿Creen que esto afectará la serie? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que También Copyright N se enteren de este culebro superíndice 3N, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Asterisco pero esperen, que no se acaba AQ, asterisco vamos a profundizar a UNMU, en esta telenovela de la vida real. Porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le encanta un buen drama, especialmente cuando involucra a sus estrellas favoritas. Aparte de los indicios que ya hemos mencionado, hay otros detalles que para muchos fans, son más menos sales inequívocas de que algo estuvo pasando. Por ejemplo, la elección superíndice 3N de canciones en sus historias de Instagram. Su copyright puede sonar un poco descabellado, pero en el mundo de las redes sociales, cada canción superíndice 3N, cada frase, cada emoji, tiene un significado. Algunos fans han interpretado las canciones que Afra y Mert han estado compartiendo como indirectas, como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Canciones de desamor, de arrepentimiento, de nostalgia, una verdadera montaña más menos rusa de emociones. Y hablando de emociones, no podemos ignorar el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación superíndice 3N no verbal aseguran que el cuerpo habla, y a veces grita. Se han analizado fotos y vídeos de Afra y Mert en eventos públicos, y muchos han notado que su lenguaje corporal es diferente al de antes. Menos contacto visual, menos sonrisas genuinas, menos proximidad física, todos estos son signos que, según los expertos, pueden indicar una tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Pero no todo estuvo perdido. Algunos fans optimistas creen que esta supuesta crisis podrá ser una oportunidad para que Afra y Mert fortalezcan su relación superíndice 3N. Después copyright de todo, todas las parejas pasan por momentos difíciles, y lo importante es saber afrontarlos juntos. Quizás esta crisis les sirva para comunicarse mejor, para entenderse y para construir una relación superíndice 3N a UNMU, su superíndice 3 lida y duradera. Además, no olvidemos que Afra y Mert son superíndice 3 venes y N aprendiendo a lidiar con la fama y la presión superíndice 3N medio últica. Es posible que simplemente necesiten un poco de espacio y tiempo para ellos mismos, lejos del ojo público. Quizás copyright N intentando encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y eso puede ser difícil cuando eres una de las parejas famosas de Turquía. Y hablando de presión superíndice 3N medio últica, no podemos ignorar el papel que juegan los medios de comunicación superíndice 3N en todo esto. Los tabloides turcos son conocidos por ser implacables, y a menudo exageran los rumores y las especulaciones para generar titulares y ventas. Es posible que gran parte de lo que estamos escuchando sobre la crisis entre Afra y Mert sea simplemente una invención superíndice 3N de los medios, una forma de aprovecharse de su fama y generar controversia. Por eso es importante que seamos cautelosos y no nos creamos todo lo que leemos o escuchamos. Debemos recordar que Afra y Mert son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. No debemos juzgarlos ni criticarlos sin conocer la verdad, y debemos darles el espacio que necesitan para resolver sus problemas. Ahora, volviendo al tema de la serie, es innegable que la química entre Afra y Mert es uno de los principales atractivos de Yali Kapkini. Su interpretación superíndice 3N de Seyran y Ferit es simplemente magistral, y han logrado conectar con el público de una manera muy especial. La serie ha batido copyright codes de audiencia en Turquía y en muchos otros países, y gran parte de con diéresis copyright sito se debe a la magia que Afra y Mert transmiten en la pantalla. Si la crisis entre ellos afectara la serie, será una verdadera estima. No solo para los fans, que quedarán decepcionados, sino también copyright N para el equipo de producción superíndice 3N y para todos los que trabajan en Yali Kapkini. La serie es un proyecto ambicioso y costoso, y si la química entre los protagonistas se viera afectada, podrá poner en peligro el futuro de la serie. Pero como dije antes, Afra y Mert son profesionales, y estoy segura de que harán todo lo posible para separar su vida personal de su trabajo. Incluso si estuve pasando por un momento difícil, creo que serán capaces de seguir brindando actuaciones memorables y de mantener viva la magia de Seyran y Ferit.
Además, no olvidemos que Yali Kapkini tiene un elenco de actores muy talentosos, y que la historia de la serie es muy atractiva y llena de giros inesperados. Incluso si la química entre los protagonistas disminuyera un poco, creo que la serie seguirá siendo interesante y entretenida. En resumen, la supuesta crisis entre Afra Sarau Parrafoilu y Mert Ramazan-Demir es un tema que está generando mucha controversia y especulación superíndice 3N en las redes sociales. Hay muchos indicios que sugieren que algo no anda bien entre ellos, pero también copyright N hay razones para ser optimistas y creer que pueden superar esta crisis. Lo importante es que seamos cautelosos y no nos creamos todo lo que leemos o escuchamos. Debemos recordar que Afra y Mert son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Y debemos seguir apoyando Yali Kapkini, una serie que nos ha brindado muchos momentos inolvidables y que esperamos que siga hacia copyright dolo en el futuro. Ahora, antes de despedirme, quiero preguntarles algo. ¿Cuál es su escena favorita de Seyran y Ferit? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recordar juntos los mejores momentos de esta pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3N. Y recuerden suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, desde análisis de episodios, entrevistas a actores, chismes jugosos y todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y que viva el salseo turco.